Buenos días. Vamos a hacer un ejemplo más sobre la función de transferencia, o en este caso ganancia, de un amplificador operacional ideal. La configuración que tenemos ahora para nuestro amplificador es esta que tenemos aquí. Viene siendo un amplificador operacional también inversor. Seguimos con ese tipo de amplificadores. Enseguida realizaremos un ejercicio utilizando el amplificador operacional no inversor. Entonces aquí vamos a estar con el inversor, cuya función de transferencia es esta. El voltaje de entrada entre el voltaje de salida igual a la impedancia 2 entre la impedancia 1. Obviamente estamos hablando que tiene signo negativo porque es un amplificador operacional inversor. Nos están pidiendo encontrar esa ganancia o esa función de transferencia y también encontrar la respuesta en el dominio del tiempo. Entonces vamos a comenzar. Esta es la configuración. Aquí estamos, precisamente tenemos nuestra configuración en el dominio del tiempo y ya para poder empezar a hacer el procedimiento, lo vamos a pasar al dominio de la frecuencia como es esto que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos el voltaje de entrada ya en el dominio de la frecuencia que es S. Tenemos nuestra primera resistencia que es igual a 1 ohm. Tenemos aquí nuestro voltaje 1, que es, lo denotamos como V1DS. Tenemos el inductor, que en este caso tiene un valor de un Henry, como ya lo vimos en la figura anterior. Y tenemos el valor de nuestra resistencia 2, que son 2 ohms, y obviamente nuestro voltaje de salida. Entonces, para hacer el desarrollo de este procedimiento, debemos de saber que la transformada de Laplace, bueno, en este caso es una herramienta matemática importantísima que la utilizamos para convertir esa ecuación diferencial en el dominio del tiempo, esas ecuaciones a ecuaciones algebraicas en el dominio de la frecuencia S, que es muchísimo más fácil de calcular. Entonces, para el capacitor tenemos esta expresión. El voltaje en términos de S es 1 entre el valor de ese capacitor multiplicado por S y multiplicado por ahí nuestra corriente también en términos de S. Todo esto lo vamos a explicar en la siguiente, en uno de los siguientes videos. Aquí es nada más, los vamos a utilizar como tal. Y luego para el inductor, ese voltaje en términos de S es igual a el valor que tenga ese inductor en henries, porque es el valor de la inductancia, multiplicado por S, que ahí esa S equivaldría a la primera derivada respecto al tiempo, y multiplicado por la corriente en términos de S. Y para la resistencia, ese voltaje en términos de S es igual a ese valor de la resistencia como tal y multiplicado ahí por el valor de la corriente. Entonces, estas expresiones son las que vamos a utilizar y de hecho son las que estamos utilizando aquí. Aquí la resistencia únicamente la dejamos como el valor de 2 ohms. El inductor, como tenía un valor de un Henry, lo ponemos como 1, pero ahora en términos de S, y también nuestra resistencia 1 como 1. Entonces, así queda nuestra configuración y luego ya pasamos a hacer el procedimiento, que en este caso, ¿a quién vamos a obtener? Pues primero, para poder utilizar esta expresión, pues vamos a denotar quién es la impedancia 1, que en este caso la impedancia 1 es igual a la resistencia 1, el valor que tiene la resistencia 1, que en este caso nuestra resistencia 1 tiene un valor de 1 ohm, lo dejamos como tal. Y luego obtenemos el valor de la impedancia 2, que en este caso es el paralelo precisamente de esa resistencia 2 con el inductor 1, que es este arreglo que tenemos aquí, esta configuración. Entonces ya únicamente es utilizar la fórmula de un arreglito en paralelo, que es esta, que es la multiplicación de esa resistencia, en este caso de nuestra resistencia 2, por el inductor 1, y en el denominador la suma de esos dos elementos. Es una fórmula ya bien conocida en análisis de circuitos. Por lo tanto, ese valor de esa impedancia 2, pues ¿quién va a ser? Pues esa resistencia 2, el valor de la resistencia 2, que es 2, multiplicado por cómo nos quedó la expresión ahí para el inductor, que era 1 por S, entonces únicamente nos va a quedar S, y dividido entre ¿quién? Entre S más 2. Entonces, S más 2, que ahí el orden de los factores no altera el producto. Podemos poner primero aquí el 2 y luego la S, pero por lo general ponemos primero la S y luego nuestra constante. Entonces, la expresión para Z2 así queda. Y una vez que quedó esa expresión, ya únicamente
o utilizamos la fórmula que precisamente es menos la expresión de Z2 que ya obtuvimos y dividido entre 1. Entonces, como es dividido entre un entero, pues únicamente nos va a quedar la misma expresión, menos 2S entre S más 2. Y luego ya sacamos nuestra respuesta en el dominio del tiempo, que es lo que nos están pidiendo, que es hacer nuestra transformada de Laplace. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues únicamente a nuestra constante, que es menos 2, en este caso el signo negativo y este 2 que tenemos aquí, lo sacamos hacia afuera y transformamos la expresión que nos queda. ¿Por qué lo sacamos? Porque es una constante y podemos hacer eso sin ningún problema. Y ya únicamente nos queda esta expresión S entre S más 2. Como no podemos transformar una expresión como esa, no tenemos una fórmula en realidad para transformar, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos una suma de un 0 en la parte del numerador o en su defecto hacemos una división de polinomios. En este caso, como la expresión está sencilla, vamos a sumarle un 0. ¿Y qué significa sumarle un 0? Pues es tomar este valor, el valor que siempre que esté sumando aquí en este caso a la S, y ¿qué vamos a hacer? Sumarlo y restarlo a la parte del numerador, porque no podemos alterar de otra manera esta expresión. Entonces aquí vamos a sumarle 2 y le vamos a restar 2. Y en la parte del numerador dejamos exactamente igual. A continuación, pues ya nada más, ¿qué hacemos? Pues separamos. Si ustedes se dan cuenta, ese menos 2, pues estaría afectando a toda la expresión. Entonces, ¿cómo es que vamos a separar? Pues separamos de la siguiente manera. Esta S más 2 la dividimos entre S más 2, que los divide a toda la expresión que nos resultó aquí. Y S menos 2 también lo dividimos entre S más 2. Eso es lo que estoy haciendo en esta parte. Hice la separación. S más 2 entre S más 2 y menos 2 entre S más 4. Y obviamente este 2 pues les afecta a ambas expresiones porque este 2 negativo estaba en la expresión original. Y ya únicamente hacemos la división, que obviamente nos queda aquí un 1 porque es la misma expresión entre la misma expresión. Entonces va a quedar menos 2 transformada inversa ¿de quién? De 1. Y luego ese también menos 2 transformada inversa de el menos 2 que nos había restado y dividido entre ese más 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues la transformada inversa de una constante, en este caso del 1 multiplicado por menos 2, pues nos va a dar 0 o nada. Entonces, pues ya no expresamos eso, absolutamente nada, lo dejamos así únicamente, no expresamos un 0 ni nada que se le parezca. Y aquí ese menos 2 lo multiplicamos por el menos 2, que nos va a quedar ¿cuánto? 4. Y ya nada más, ya únicamente nos quedaría en este caso 1 entre ese más 2. No lo puse, no sé qué pasó aquí, lo olvidé, pero lo puedo hacer. Entonces lo voy a poner aquí para que el ejercicio no quede inconcluso ni quede alguna duda. Entonces lo que se hace aquí pues es este menos 2 sacarlo hacia afuera. Entonces obviamente menos 2 por menos 2 pues nos va a dar 4. Entonces por eso nos dio 4 acá en el resultado final. Entonces únicamente lo voy a mover. Es un paso muy sencillo, pero bueno, de todas maneras puede ser que haya alguna confusión, entonces mejor lo hago. Entonces al momento en que sacamos ese 2, pues obviamente ese 2 negativo multiplicado por 2 negativo, pues nos va a quedar un 4, que es precisamente lo que no puse y lo que estoy poniendo aquí para que quede el ejemplo ya bien claro. Entonces así quedaría 4. Es por eso que ese 4 lo ponemos aquí y aquí ya nada más transformamos. 1 entre S más 2, pues es igual a ¿quién? A E elevado a la menos 2T. Entonces es únicamente una de las expresiones que tenemos en nuestras tablas de transformadas. Ya la conocemos, entonces así quedaría nuestro resultado. En la parte en el otro video que creo que sí pongo la fórmula, aquí ya no la puse y ya transformé directamente, pero yo creo que es un procedimiento que se entiende sin ningún problema.